Queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Queridas amigas, ¿cómo están? En esta nueva entrega vamos a hablar acerca de la forma en la que nosotros podemos conectar una línea de 220 voltios eficaces directamente al microcontrolador PIC, ¿sí? Existe material que nos habla acerca de este procedimiento y para ello pues primero vamos a dar una teoría bastante rápida acerca de lo que necesitamos saber para esta conexión y ver cómo gracias a esta conexión podemos hacer el famoso control de cruce por cero y el disparo por ángulo de fase. Bien, entonces vamos a iniciar hablando acerca de la posibilidad que tenemos de controlar cargas en 220 voltios alternos eficaces a una frecuencia de 50 Hz. Bueno, estos datos corresponden a mi país. Seguramente en otros lugares tenemos 110 voltios eficaces, 60 Hz. Nosotros nos vamos a referir a 220 voltios eficaces alternos y 50 Hz. Lo primero que debemos recordar, y les invito a repasar un poco acerca del tema control de potencia, ¿sí? Pero vamos a hacer un repaso breve ahora. Nosotros tenemos, fíjense, una señal alterna, que es la que estamos viendo dibujar aquí en la pizarra, que corresponde a 220 voltios eficaces, la cual normalmente va a energizar elementos, como por ejemplo, vamos a poner de ejemplo un bombillo eléctrico, un foco incandescente, pero que al ser conectado de manera directa al toma corriente de 220 voltios, vamos a tener un aprovechamiento máximo de la potencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos variar la potencia dentro de este foco? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es recordar que la variación de la señal que entra a la carga podría ocasionar un voltaje promedio variado y por ende variar la potencia. Asimismo, recordemos que la potencia también podría definirse como el área o la sombra bajo la curva, que en este caso sería este color gris o plomo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Es un ejemplo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos la capacidad de dejar pasar solamente esta porción de la onda, vamos a cambiar de color para que se note de manera más clara. Si nosotros tenemos la capacidad de poder dejar pasar solamente esta parte de la señal de la onda, estaríamos teniendo básicamente una entrada de señal a la carga, en este caso al foco, variada, que ya nos representaría el 100% de la potencia que consume el foco. Estaríamos reduciendo de alguna forma ese voltaje medio con el que alimentamos el foco como tal, y por ende estaríamos variando también la potencia que disiparía el foco, ¿no? En este segundo ejemplo podemos ver otra forma, ¿no? Hacemos que la señal sobre la carga sea mucho más pequeña, el área bajo la curva es mucho más reducida. Eso quiere decir que acá tenemos un voltaje medio como tal mucho menor, ¿sí? Es decir, la potencia bajo la curva es mucho menor. Entonces, de esa forma, nosotros consiguiendo que sobre el foco tengamos esta señal recortada, lograríamos tener sobre la carga un voltaje variable, también alterno, y bueno, esto repercutiría en tener una potencia menor también sobre la carga, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues la idea es tratar de que sobre la carga vaya cayendo una señal diversa, ¿no? Como la que estoy dibujando, o puede ser una señal mucho más grande, ¿sí? De tal forma que la potencia que vaya a caer sobre la carga sea también más amplia, ¿ok? Cuando nosotros tenemos señales simétricas como la senoidal, encontramos fórmulas que nos permiten encontrar valor medio, valor eficaz, ¿no? Entonces, bueno, esos son los valores que
o las fórmulas que nos permiten encontrar bueno, estos parámetros y estos valores, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que la idea principal es inyectar a la carga, al foco, en este caso el ejemplo, una señal recortada que puede ir variando, ¿no? Donde el área bajo la curva vaya variando, ¿sí? Bueno, para eso recordemos, y les invito también a repasar lo que es el concepto de TRIAC. No se olviden que esto simplemente es una introducción para ir a lo que más nos importa, que es el conectar 220 voltios directamente al micro. Un elemento electrónico que se encarga de poder controlar el paso de corriente hacia una carga. En este caso acá tenemos el foco. Uno de esos elementos es el TRIAC, ¿no? Este dispositivo es TRIAC. ¿Cómo funciona? Cuando nosotros hacemos que circule una corriente por esta compuerta o gate, hacemos que la circulación de corriente en este circuito pues pueda darse en el momento en que disparemos o hagamos que circule una corriente por gate. Entonces, esto que viene a ser este TRIAC es un dispositivo que tiene dos diodos en antiparalelo que se controlan a través de una compuerta gate. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Que al recibir una corriente por gate, en el sentido que vea conveniente, hace la conducción de corriente eléctrica, y esta se cortará cuando la corriente que circule por este medio sea menor a la corriente de sostenimiento o corriente holding. Esto va a depender del modelo del TRIAC. En todo caso, lo que necesitamos nosotros, ¿qué es? Disparar a este dispositivo para que la carga reciba un voltaje, ¿no?, en el momento adecuado en que nosotros queremos que inyecte o pase una determinada porción de señal alterna. Es lo que habíamos visto en la primera parte, de tal forma que al nosotros saber el tiempo exacto en el que disparamos el gate, será el tiempo exacto en el que nosotros podamos definir qué porción de señal entra. No nos olvidemos que la señal alterna obviamente tiene esta forma. Vamos a tratar de acomodarla al gráfico, ¿sí? Entonces, uno de los puntos claves, queridos amigos y amigas, es encontrar este punto de acá que se llama cruce por cero. Tenemos que tener la habilidad de poder detectar el cruce por cero para que a partir de eso nosotros podamos controlar a partir del cruce por cero de la señal alterna un tiempo en el cual nosotros disparemos el gate para que esto permita conducir la corriente sobre la carga, ¿no? Entonces, cada que detecte el cruce por cero, nosotros necesitaríamos contar un tiempo para disparar la señal, antes o después, para dejar pasar cierta cantidad de área a la carga, ¿no? Según los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, en mi país tenemos un periodo de 20 milisegundos que corresponde a 50 Hz. Entonces estaríamos hablando que exactamente a la mitad tenemos 10 milisegundos. A partir del cruce por cero tenemos 10 milisegundos para disparar el gate y hacer que pase una porción de la onda. Otra vez en el cruce por cero tenemos otros 10 milisegundos para disparar el gate y que pase otra porción de la onda, y así sucesivamente. El problema radica, y este video está orientado justamente a ¿qué? A reconocer en qué momento los 220 voltios pasan por estos puntos que se llaman cruce por cero, ¿sí? No nos olvidemos que la señal alterna tiene esta figura, la señal alterna sinusoidal, ¿no? Y justamente existe una diversidad de circuitos que nos permite realizar la detección de cruce por cero, desde los más amplios que se usan con transformadores reductores, a comparadores con amplificadores operacionales, con optoacopladores y un arreglo de diodos que no están mal, pero el video va dedicado a eso que me preguntaban, ¿no? Mucho me decían, ¿es verdad que se puede conectar el microcontrolador PIC a la tensión de 220 directamente? Pues sí, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esta idea? ¿Y qué es lo que nosotros ahora vamos a explicar? Justamente esta idea sale de investigar el apartado, ¿sí? 251, ok, este es el apartado 521, que nos da la misma empresa Microchip, como pueden ver ustedes en pantalla, que nos dice interfaz de corriente alterna, ¿no? Interfaz de una línea de corriente alterna con un microcontrolador. ¿A qué se refiere este apartado? Ustedes deberían leerlo de manera un poco más detallada, pero yo voy a hacer un resumen.
Este apartado hace referencia a que uno de sus pines, es decir, acá el pin de entrada, en este caso analizando el pin de entrada, podemos ver que tiene dos diodos de protección. Estos diodos de protección están hechos para tratar de cubrir el pin de entrada de un microcontrolador PIC de la empresa Microchip, de tal forma que cuando recibe voltajes mayores o menores en positivo y negativo, trata de proteger esta mala manipulación, si quieren así. Son dos diodos de protección que va a recircular la corriente hacia BCC o hacia BDD o hacia BSS, que vendría a ser tierra, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues nosotros tendríamos algo de protección cuando sobrepasamos algunos voltajes dentro de o en la conexión del microcontrolador. Este apartado nos hace notar ello, ¿sí? Y nos dice, es posible que nosotros conectemos 110 voltios con una resistencia de 5 MHz a uno de los pines del microcontrolador. Este es un ejemplo al RA0, ¿no? Pero voy a darles una aclaración más adelante por qué no se puede conectar a los pines analógicos. Los microcontroladores actuales en los pines RA0 llevan los conversores análogos digitales que no se deberían usar con este apartado. Pero bueno, el ejemplo nos dice como tal, podemos conectar, miren, nos dice los 110 voltios alternos, lo podemos conectar, ¿sí?, con una resistencia de 5 MHz a uno de los pines. Eso es lo que nos habla este apartado AN521, gracias a esta protección que tiene. La resistencia amplia de 5 MHz es para reducir la corriente y no llegar al tope de potencia de la entrada del microcontrolador en uno de sus pines. Bueno, ya les dije, nosotros trabajamos en 220 voltios y mediante los cálculos permitidos para que la corriente aproximadamente sea 32 microamperios que entre hacia el microcontrolador, al duplicar los 220 voltios nosotros podemos duplicar esta resistencia a 10 ohms. Entonces, bueno, ustedes van a leer con mucho más detalle este apartado. Vamos a proceder a ver si esto funciona, pero antes, revisando la hoja de un microcontrolador, por ejemplo del 16F877A, podemos ver la puerta B, dice, tenemos la puerta B con la anotación 1, ¿no? ¿Y qué nos dice la anotación 1? Los pines de entrada y salida tienen un diodo de protección tanto a BDD como a BSS. Ya nos está aclarando que el 877 tiene los diodos de protección. Sin embargo, si nosotros revisamos la hoja de datos, y ustedes sabrán que la hoja de datos es una biblia para los componentes electrónicos, por ejemplo, la puerta A, donde hay canales analógicos, ¿qué nos dice? La aclaración 1 nos dice, tiene un diodo de protección, tiene diodos de protección, ¿sí?, a BDD y BSS también, ¿sí?, es lo que nos refiere, ¿sí? Pero en algunos casos hay pines que como tal solo tienen protección a un solo nivel, es decir, o puede ser a BDD o solo puede ser a BSS, ¿ya? Entonces, bueno, es importante reconocer esto. Por ejemplo, acá, ¿qué nos dice el RA4? ¿Qué nos dice? Nos dice solo tiene protección a BSS solamente. Entonces, lo ideal es hacer la conexión a los pines donde realmente tengamos la protección a BDD y BSS, como hemos visto en el apartado N521, ¿no?, que es la parte interna a la que refiere, que es la que nos va a ayudar a que tanto el voltaje positivo como negativo, con la baja corriente que tiene, el microcontrolador lo vaya entendiendo como 1 y 0, ¿sí? Entonces, es una buena alternativa que nos da en este caso el microcontrolador PIC, es la misma empresa la que nos da esta alternativa. Y bueno, pues la vamos a aprovechar, ¿sí? ¿Cómo la vamos a aprovechar? Voy a mostrarles acá un circuito donde tenemos los 220 voltios, ¿sí? Está configurado esto con 311 voltios pico, que a nivel efectivo será 220 y una frecuencia de 50 Hz. Y fíjense ustedes, en el pin RB0 he colocado una resistencia de 10 megaohmios que va directamente a la fase de los 220 voltios, ¿ok? Entonces nosotros buscamos la fase y conectamos directamente al PIC, fíjense,
sin miedo, ¿no? No va a pasar nada. Yo he probado esto, lo hice funcionar. Les voy a mostrar unas fotitos de un circuito de hace muchos años atrás, pero ahora se los paso para que ustedes lo puedan probar también ahí en sus hogares, ¿sí? Entonces, fíjense cómo 220 voltios entra directamente al pic. Y gracias a los diodos de protección interno, pues nosotros vamos a tener una variación de 1 y 0 en el pin RB0, donde también trabaja la interrupción externa, ¿no? Este video también es importante recordar que está hecho para gente que ya trabaja con este microcontrolador. ¿Por qué lo conecto a la interrupción externa? Porque la interrupción externa me va a servir como base para poder ir detectando flanco de subida y flanco de bajada, lo cual me permite detectar que en ese momento donde se dé el flanco de subida y de bajada es donde va cruzando por cero la señal alterna. Bueno, y finalmente hay un pin de control que es el RC5, que mediante una resistencia de 500 ohmios en el caso del simulador va a ser quien dispare el gate del TRIAC para dejar pasar la corriente a través de esta carga, que es una lámpara que hemos colocado acá en el simulador de Proteus, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Cada que detecte el cruce por cero, yo voy a variar el tiempo en milisegundos para disparar el gate del TRIAC y que de esa forma en un instante de tiempo vaya dejando pasar la señal por la lámpara, ¿sí? Por lo demás, estos 4 botones que están viendo acá abajo simplemente son el on, el off, aumentar y reducir potencia, ¿ok? Entonces es un circuito bastante básico que ustedes pueden armar en casa. Nútranse con un poco más de información acerca de los TRIACs, cómo manipular señal alterna y obviamente con mucho cuidado, ¿no? Trabajar con señal alterna en niveles de 220, 110 voltios eficaces alternos resulta también peligroso cuando no podemos ni sabemos manipular este nivel de electricidad, ¿sí? Siempre con los cuidados necesarios. Entonces, además he colocado acá un voltímetro para que ustedes vean cómo al variar o al dejar pasar ciertos tramos de señal, la carga va variando su voltaje y por ende su potencia. Y este LED simplemente es un LED de señalización. Antes de analizar el programa, vamos a ver la simulación, ¿sí? Son 3 segundos que tarda en inicializar, simplemente lo hice yo como 3 segundos para esperar. Y miren, voy a darle el inicio a la señal. Vamos a ir por partes. Primeramente vamos a ver la señal alterna, ¿sí? Voy a apagar todas las señales y acá tienen la señal alterna. Lo que estamos viendo es la señal alterna de 220 voltios, ¿no? Que obviamente si nosotros revisamos son los 311 voltios pico que tiene, ¿ok? A esta señal alterna nosotros vamos a mostrar cómo efectivamente, si se dan cuenta ustedes, cómo efectivamente después de la detección de cruce por cero, al primer milisegundo se dispara un pulso por el pin RC5. El canal C nos está mostrando esta línea de color rojo, esta gráfica, esta onda de color rosada. Nos está mostrando que después del cruce por cero, al milisegundo, ¿sí? Fíjense ustedes, al milisegundo va disparando la señal. Ese disparo de señal llega justamente mediante la resistencia de 7 al gate del TRIAC, haciendo que este conduzca la señal y haga circular corriente por la carga. A ver, vamos a activar la señal. Fíjense, voy a sacar esta señal, la original, y miren ustedes la forma de onda que tiene, que es la que está llegando a la carga. Cada que disparo el gate por el pin RC5 es cuando inmediatamente el TRIAC conduce la señal, ¿no? Hasta ser cero, se apaga otra vez después del cruce por cero al milisegundo, otra vez dispara. Pero ahora vean lo interesante de esto. Miren cómo estoy modificando el tipo de onda que entra a la carga. Podemos apreciar que aproximadamente al milisegundo de disparo después del cruce por cero, casi está entrando la onda completa, y el voltímetro nos marca que sobre la carga está cayendo 217 voltios. Pero vamos a aumentar el tiempo, es decir, cuando detecte el cruce por cero voy a hacer de que con más tiempo
¿sí? Pueda disparar. Y fíjense, en este caso, aproximadamente en 2 milisegundos dispara, ¿sí? Aproximadamente, entonces deja pasar menos cantidad de onda. Y fíjense, obviamente el multímetro nos marca ya no esa cantidad de voltaje, sino 212 voltios. Voy a seguir aumentando el tiempo y fíjense que aproximadamente a los 3 milisegundos recién disparas el triac, y la cantidad de onda que va pasando a la carga es mucho menor. Fíjense, ya solamente el voltímetro nos muestra sobre la carga 199 voltios. Y así podemos ir reduciendo, fíjense, ¿no? Miren, a los 4 milisegundos estoy dejando pasar menos cantidad de onda sobre la carga. Y obviamente, miren, el voltímetro nos marca 117, ¿sí? Y de esa forma puedo ir reduciendo, si ustedes ven, el voltímetro y en el osciloscopio, cómo voy reduciendo la cantidad de señal que entra a la carga. Y obviamente, por ser dinámico este gráfico, vean cómo el foquito de la lámpara va teniendo menos brillo, ¿no? Hasta llegar a un valor que prácticamente esté apagado, ¿sí? Fíjense, se apagó. Ya la onda que está entrando prácticamente es nula. Podemos ir aumentando, ¿sí? También, y fíjense cómo el foco de la lámpara también va aumentando, ¿no? Entonces, acá la idea del programa que tiene el microcontrolador es la de poder hacer un programa que detecte el cruce por cero en el pin de interrupción externa, y a partir de esa detección de cruce por cero tengamos un control de tiempo para que con estos botones yo vaya modificando a partir del cruce por cero cuántos milisegundos pasa para que yo dispare el gauge del triac y deje pasar la corriente. En este caso, el programa está hecho para variar de 1 milisegundo en 1 milisegundo. No se olviden que en la parte teórica inicial habíamos definido que cada medio ciclo, para 50 Hz, cada medio ciclo de la onda solo tiene 10 milisegundos. En mi caso, yo he querido variar cada milisegundo. Ustedes, según su lógica, pueden hacer variaciones mucho más, con mayor resolución, de repente cada 500 microsegundos, etc., ¿no? Entonces, acá queda demostrado que sí funciona. Les voy a mostrar el programa, ¿ok? Ustedes pueden ver acá el programa, donde básicamente lo que hacemos es activar la interrupción externa del microcontrolador. Está hecho en CSS Compiler o en el software CSS, donde hago un programa que básicamente reconoce los flancos de subida y de bajada y va modificando para reconocer flanco de subida, flanco de bajada. En este caso, la primera vez reconoce un flanco de bajada. Luego acondiciona el programa para reconocer un flanco de subida. Y además un timer que nos permite ir contando la cantidad de interrupciones temporizadas que está programado según este código que lo hice para interrumpirse cada milisegundo, cada 1 milisegundo. Entonces ese 1 milisegundo se compara con una variable que se modifica con los botones para ir comparando si tengo que disparar cada 1 milisegundo, cada 2 milisegundos, cada 3 milisegundos, cada 4 milisegundos, así al llegar hasta 9 milisegundos, que es justamente el tiempo donde a los 9 milisegundos prácticamente no deja pasar nada de señal, ¿sí? Bueno, acá está. Esta etapa simplemente es la de prender un LED 3 veces al iniciar como parte de señalización. Y aquí están los botones, ¿no? El test de los botones que me permiten verificar qué quiero hacer, si prender o apagar el foco, si aumentar la potencia o reducir la potencia, ¿no? Yo creo que la parte más importante de esto es la interrupción externa, ¿no? Tener una variable que reconozca en inicio qué flanco se está dando, inicializar parámetros, y para reconocer el siguiente cruce por cero le damos la orden que reconozca un flanco contrario. Si el primero era flanco de bajada, ahora va a ser si el primero era un flanco de subida, ahora será un flanco de bajada. Y si era flanco de bajada, ahora en la siguiente será un flanco de subida. Es simplemente lógica del programa. Ustedes podrán tomar seguramente otros caminos u otras opciones para poder aprovechar lo que es posible conectar una línea de 220 voltios al microcontrolador PIC, ¿no? En todo caso, también acá les muestro, ha sido una tarjeta elaborada hace varios años atrás, donde evidentemente lo que les estoy explicando sí funciona. Obviamente esta es una tarjetita que tiene otro tipo de
es una tarjeta de prueba, ¿no? Otro tipo de elementos para manejar motores paso a paso, etcétera. Pero la etapa de potencia es esta, ¿no? Donde estamos trabajando ya con OptoTriax para cuidar la señal inteligente hacia la señal de potencia, pero está hecho justamente con la conexión de 220 directamente al PIC. Y también, bueno, acá está el diseño donde podemos ver que hay una resistencia de 10 megaohmios conectada a la fase, y la etapa de control de potencia para el foco lo estoy haciendo con un MOC 321, que es un opto DIAC, que me va a permitir separar la etapa inteligente de la etapa de potencia y poder controlar los focos. Y bueno, finalmente, bueno, ese diseño que les he mostrado pues está hecho en Ares, lo he realizado en Ares, donde finalmente puedo tener ahí la conexión de foco. Esto estaba hecho para 2 focos, es una plaquita para controlar 2 focos, donde conectabas el voltaje de 220, conectabas los focos, y mediante comunicación serial a través de Bluetooth se le podía dar la orden para que este pueda ir prendiendo focos, apagando focos, aumentar, reducir la potencia del foco, tal y como lo hemos visto acá, ¿sí? Entonces, mis queridos amigos, pueden ustedes hacer la prueba, siempre teniendo los respectivos cuidados para poder manejar lo que es señales de 220 voltios, 110, dependiendo del país en el que se encuentren, y obviamente tomando en cuenta los cálculos, ¿no? Este programa está hecho para 50 Hz con variaciones de 1 milisegundo en 1 milisegundo para cada semiciclo, y poder ir disparando pues la señal y haciendo variar la señal sobre la carga, ¿no? Entonces, bueno, miren, es una forma de ir controlando la potencia. Podemos hacer un ajuste más fino, obviamente, pero esas son las características, ¿sí? Bueno, nuevamente repetirles, tengan el cuidado necesario, queridos amigos y amigas, y hagan la prueba, ¿no? Pueden hacer una prueba primitiva como la que estamos viendo. Bueno, obviamente recalcar algo, acá tenemos una tierra que es la tierra común del Proteus, por si acaso, eso simplemente es para poder ver las señales en el osciloscopio, ¿sí? En la realidad, la señal alterna no tiene tierra con el circuito de corriente directa del micro, por si acaso, ¿no? Tiene solamente fase y neutro, pero el neutro no tiene nada que ver con la tierra de la corriente directa. Cuidado, aquí en el Proteus vean tierra y ustedes lo lleven a tierra del microcontrolador. No, por si acaso, por favor, cuidado, ¿no? Ustedes tienen que separar todo lo que es alterna, se queda con alterna, y lo único que tienes que hacer es mandar la fase, ¿sí? Al lado del microcontrolador. Y bueno, pues con eso cierra el circuito, ¿no? De hecho es el circuito que nosotros tenemos acá. Este es el diseño. Fíjense, para nada tenemos no tenemos para nada lo que es una conexión del neutro relacionado con la tierra DC. Fíjense, esta resistencia viene directo de la fase. Ya esta fase se va a distribuir a otros puntos, que es para el foco, ¿sí? Y los 220 que se conecta, ¿sí? Que es neutro y fase, pues el neutro completa y cierra el circuito con el foco y la fase. No hay nada de tierra. Me dirán, pero en los optoacopladores hay tierra. Sí hay tierra en los optos, porque el LED de la entrada del optodiac funciona pues con 5 voltios que corresponden a la señal que viene del micro, ¿no? Entonces eso es hasta ahí, no hay más. No hay tierra común entre alterna y continua, por favor, ese detallito, ¿no? Lo que pasa es que aquí en la simulación sí le he puesto tierra por efectos de la simulación, para que el osciloscopio entienda la señal, pero eso es solo por efectos de simulación, ¿ya? Lo verdadero es simplemente jalar la fase acá, solo jalas la fase acá, ¿de acuerdo? Y ya después el circuito se encarga de todo lo demás, ¿no? Todo lo que he explicado, ¿ya? Cuidado, estén haciendo tierra común, por favor. Con alterna vamos a arruinar el micro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso simplemente sería, mis queridos amigos. Espero les sirva esta información, y cualquier consulta, si tienen formas o ustedes han detectado una forma
de poder hacer funcionar esto de alguna otra forma, con algún otro método de detección de cruce por cero, pues ahí ponen en los comentarios. Sin embargo, esto era para sacarles de dudas a aquellos que me preguntaban si realmente se podía conectar 220 voltios a un pin de un microcontrolador, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo, mis queridos amigos. Nos vemos en una próxima entrega. Esperando siempre puedan suscribirse al canal y no se olviden dejarle un me gusta, ¿sí? Hasta otra entrega, mis queridos amigos. Chao.